Saludo cordial, estimados estudiantes. Hoy vamos a hablar del flujo en secciones no circulares. Hasta el momento hemos estudiado cómo fluye diferentes tipos de fluido a través de tuberías circulares, ¿verdad? Cálculo de velocidades, cálculo de tipos de flujo, número de Reynolds, pérdidas por fricción, ¿verdad? Ahora vamos a ver cómo lo haríamos en el caso de secciones no circulares, o sea, rectangulares, cuadradas, ovaladas, trapezoidales, etcétera. Entonces vamos a comenzar estudiando, por ejemplo, cómo sería la continuidad, ¿verdad? Cuando hablamos de continuidad estamos hablando entonces de caudal, área por velocidad. Recordemos que para tuberías circulares tenemos que el flujo es constante en toda la sección de una tubería, ¿verdad? Y ocurre lo mismo para secciones no circulares, ¿verdad? Si tuviéramos el ejemplo de una sección rectangular como la tenemos en la imagen que se muestra en la diapositiva, una sección rectangular, ¿verdad? Entonces el área, que sería base por altura, ¿verdad? Sería básicamente que si no cambia de área sería constante. Si cambia de área, pues igual el caudal no va a cambiar. El caudal va a ser el mismo. Lo que va a cambiar va a ser la sección, va a cambiar la velocidad, pero el área, el caudal, perdón, al fin del cabo va a ser el mismo. Entonces, siempre se aplica la ecuación de continuidad para flujo en tuberías que no sean circulares. Se cumple la misma ecuación de que área 1 por velocidad 1 igual a área 2 por velocidad 2. Caudal 1 igual a caudal 2. Siempre se cumple, ¿verdad? Recordemos, para que esto se cumpla también, no tienen que haber fugas de fluido ni aportaciones de fluido de alguna otro ramal, ¿verdad? Para que esto realmente también se cumpla. Luego tenemos radio hidráulico. Radio hidráulico, ¿qué es el radio hidráulico? Es la razón del área de la sección, ya sea circular o no circular, ¿verdad? Entre el perímetro mojado. Y el perímetro mojado es la suma de todas las longitudes que están en contacto con el fluido. O sea, por eso se le llama este término de mojado, ¿verdad? Porque estamos hablando de los lados que están en contacto con el fluido, ¿verdad? Entonces, en el caso, por ejemplo, observemos el círculo. En el caso de este círculo sería el perímetro mojado, sería toda la circunferencia exterior, toda la circunferencia, interior, quiero decir, ¿verdad? Del círculo grande, y exterior del círculo pequeño, ¿verdad? ¿Y eso qué es? El perímetro del círculo, ¿verdad? En el caso del rectángulo, ¿verdad? Estamos hablando de este cuadrado, todos los lados del cuadrado, ¿verdad? Sería S 4S, 4 veces S, siendo S la magnitud de cada lado. Y bueno, el rectángulo, lo mismo, ¿verdad? Estamos hablando de la base, 2 veces la base por 2 veces la altura. Ese sería el perímetro mojado. Entonces son los lados que están en contacto con el fluido. Ese sería el perímetro mojado. También es necesario determinar el tipo de flujo, ¿verdad? Que fluye a través de las secciones no circulares. Y para eso entonces es importante determinar el número de Reynolds. Los rangos del número de Reynolds son los mismos, ¿verdad?, que para tuberías circulares. Si es menor a 2000, el flujo laminar. Si está entre 2000 y 4000 es crítico, y si es mayor a 4000 es turbulento. Entonces vamos a utilizar la fórmula para el cálculo del número de Reynolds. Si ustedes observan la ecuación que tenemos aquí, vemos que lo único que cambia es que en vez de diámetro vamos a utilizar 4 veces R, que es R, el radio hidráulico. Entonces en la primera ecuación tenemos velocidad, 4 veces radio hidráulico, densidad y viscosidad dinámica.
la segunda ecuación tenemos velocidad, 4 veces radio hidráulico y viscosidad cinemática, ¿verdad? Entonces en una utilizamos viscosidad dinámica y en otra utilizamos viscosidad cinemática. Y en vez de utilizar diámetro para secciones no circulares, utilizamos 4 veces radio hidráulico. Repito, radio hidráulico es la razón que hay entre el área y el perímetro mojado, ¿verdad? El perímetro mojado. Y el perímetro mojado es la suma de todos los lados que están en contacto, o todas las longitudes que están en contacto con el fluido. Pérdidas por fricción. Las pérdidas por fricción entonces las vamos a calcular con la ecuación de Darcy, ¿verdad? En la que tenemos el factor de fricción, longitud, energía cinética, y lo mismo aquí, en vez de tener diámetro, vamos a utilizar 4 veces radio hidráulico, ¿verdad? Para el cálculo de las pérdidas por fricción. Para el cálculo del factor de fricción vamos a utilizar el diagrama de Moody. En el diagrama de Moody, entonces, para el cálculo de la rugosidad relativa, vamos a utilizar 4 veces radio hidráulico entre la rugosidad absoluta. Para tuberías circulares era simplemente diámetro entre la rugosidad absoluta. Para secciones no circulares entonces va a ser 4 veces radio hidráulico entre la rugosidad absoluta. Luego entonces, con la rugosidad relativa y el número de Reynolds, ¿verdad?, entramos en el diagrama de Moody y determinamos el factor de fricción, que nos sirve para determinar las pérdidas por fricción. Tenemos aquí el diagrama de Moody. Recordemos que este diagrama de Moody, recuerden que puede cambiar. Aquí en este caso tenemos la relación de la rugosidad relativa es rugosidad absoluta entre diámetro, pero puede ser diámetro entre rugosidad absoluta, ¿verdad? Igual, se maneja de la misma manera como ya aprendimos anteriormente, ¿verdad? Hagamos un ejemplo. Entonces se nos pide que determinemos la caída de presión para la longitud de ducto de 50 metros. Tiene la sección transversal de la figura que se muestra. Hay etilenglicol a 25 grados que fluye a razón de 0.16 metros cúbicos por segundo. La dimensión interior del cuadrado es de 25 milímetros y el diámetro exterior del tubo es de 150 milímetros. Nos dicen que empleemos una rugosidad absoluta de 3 por 10 a la menos 5 metros y que es algo más liso que la tubería de acero comercial. Entonces tenemos, recordemos que es muy importante entender en qué consiste el ejercicio. Entonces el ejercicio consiste en que determinemos la caída de presión que se ocasiona por el flujo de etilenglicol que fluye a través de este sistema. El etilenglicol estaría representado en la imagen que observamos, estaría por por este azul que tenemos aquí, este achurado en azul, ¿verdad? Fluye en medio de lo que es esta circunferencia y dentro del cuadrado, esta área que está aquí, por ahí fluye el etilenglicol. Entonces fluye a través de una sección, ustedes pueden observar, en realidad sería una sección variable, en realidad no es rectangular, tampoco es circular, sino pues es una sección variable. Entonces vamos a ver, vamos a calcular la caída de presión. Entonces empezamos calculando entonces el número de Reynolds. ¿Qué tenemos que hacer? Calcular el número de Reynolds para saber el tipo de flujo. Luego que sabemos el tipo de flujo, determinamos entonces la ecuación con la que vamos a determinar el factor de fricción, y después con el factor de fricción vamos a determinar el HL, que son las pérdidas por fricción, ¿verdad? Entonces, número de Reynolds. Para determinar el número de Reynolds, observemos aquí, necesitamos velocidad, radio hidráulico. La densidad y la viscosidad dinámica son propiedades del fluido. Entonces, y eso lo obtenemos de tablas. Entonces,
Velocidad y radio hidráulico son los dos variables que necesitamos determinar de primero. Entonces, el área sería el área que está achurada, ¿verdad? Esta área que está achurada aquí sería entonces el área del rectángulo, perdón, del cuadrado que tenemos aquí, menos el área de la circunferencia. Entonces, si es un cuadrado, todos lados son iguales, 250 milímetros sería, entonces, es el cuadrado, ¿verdad? Que es el área del cuadrado, menos el área de la circunferencia, pi por el diámetro de T4, ¿verdad? Entonces, los lados son de 250 milímetros, el diámetro sería el diámetro exterior. El diámetro exterior aquí está, que es de 150 milímetros, el diámetro exterior de la circunferencia. ¿Verdad? La restamos y ya tenemos entonces el área, 44.829 milímetros cuadrados, es el área. Luego tenemos que calcular el perímetro mojado. Entonces recordemos, perímetro mojado es la longitud de la suma, perdón, de todas las longitudes que están en contacto con el fluido. Entonces sería la suma de todos los lados del cuadrado más la suma de la circunferencia. Entonces sería 4 veces 250, ¿verdad? 4 veces S, que 4 veces los lados, más la circunferencia del círculo, que es pi por el diámetro. Entonces me queda 4 veces por los lados, por 250, y pi por el diámetro, que es la circunferencia, ¿verdad? Y entonces ya tengo el perímetro mojado. Luego el radio hidráulico, entonces va a ser igual a el área entre el perímetro mojado. El área que ya tenemos aquí calculada son los 44.829 milímetros cuadrados entre el perímetro mojado, que son los 1.471 milímetros. Si observan, estamos trabajando en milímetros, pero como estamos en las mismas unidades, no hay problema, ¿verdad? Mi resultado entonces del radio hidráulico serían 30.5 milímetros o 0.035 metros. Ya tengo mi radio hidráulico. Recordemos que el radio hidráulico es importante para poder determinar el número de Reynolds. Velocidad simplemente es el caudal entre el área, ¿verdad?, de la velocidad promedio. Luego entonces ya puedo calcular el número de Reynolds. Ya la velocidad, pues la velocidad que acabo de calcular, 4 veces el radio hidráulico, ¿verdad? La densidad y la viscosidad, que son pues parámetros que dependen del fluido. Recordemos que en este caso el fluido es etilenglicol a 25 grados Celsius. Entramos a las tablas, ¿verdad? Y en las tablas encontramos cuál es el valor de la densidad y la viscosidad, ¿verdad? Entonces tengo un número de Reynolds que me da igual a 2.96 aproximadamente por 10 a la 4. Quiere decir que tenemos flujo turbulento. Para flujo turbulento, entonces debemos de utilizar la ecuación de Darcy, ¿verdad?, para determinar el factor de fricción, bueno, el diagrama de Moody. Entonces, para entrar al diagrama de Moody, yo necesito determinar la rugosidad relativa, que es 4 veces mi radio hidráulico entre la rugosidad relativa. El radio hidráulico yo lo calculé, la rugosidad relativa es un dato dado, ¿verdad? Entonces me da este valor. Con este valor, ¿verdad?, de 4067 y el número de Reynolds, yo entro en mi diagrama de Moody y determino que el valor del factor de fricción es 0.0245. Ok, con este valor del factor de fricción, yo me voy a determinar las pérdidas por fricción, ¿verdad? Ya tengo todas las variables, ya tengo mi factor de fricción, la longitud también me la da el ejercicio, me dice que son 50 metros, ¿verdad? La diferencia, la pérdida de energía que hay en 50 metros, entonces esa es mi longitud de ducto, son 50 metros. La velocidad, pues la velocidad que también determiné anteriormente, la gravedad 9.81, y bueno, entonces tengo que mis pérdidas debido a la fricción son de 6.52 metros. Ahora, como el ducto está en posición horizontal, entonces las pérdidas básicamente van a ser igual a la diferencia de presión, o a la carga de presión,
¿qué significa esto? Ok, recordemos que si tenemos nosotros una tubería, ¿verdad?, en la que no hay cambio de diámetro, ¿verdad?, está completamente horizontal. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que las energías de potencia Z1 y Z2 van a ser igual a 0, ¿verdad? Quiere decir también, recordemos que la velocidad en el punto 1, si este fuera mi punto 1 y este fuera mi punto 2, la velocidad en el punto 1 va a ser igual a la velocidad en el punto 2, y como no hay cambio de sección, ¿verdad? En este caso, cuando hablábamos de tuberías circulares, decíamos que no había cambio de diámetro. Ahorita hablábamos que no hay cambio de sección, la sección es constante, entonces la velocidad es constante también. Entonces, las velocidades son iguales y por consiguiente, entonces, en términos energéticos, la energía cinética es 0, ¿verdad? Velocidades son iguales, están a la misma, no hay energía potencial tampoco. Lo que sí hay es energía de presión, que es justamente el término que tenemos aquí, ¿verdad? Que sería presión en el punto 2 menos presión en el punto 1, ¿verdad? Entre el peso específico del fluido. Y solo me queda entonces que esto es igual a las pérdidas por fricción, ¿verdad? No hay bombas, bueno, el HA es igual a 0 también, no hay motores de fluidos, el HR también igual a 0. Entonces, en términos energéticos, esto es lo que me queda. Y a mí lo que me están pidiendo es el delta P. Básicamente esta, ¿verdad? Esto es lo que me están pidiendo, el delta P. Entonces, lo despejo de esta ecuación, ¿verdad? De esta ecuación que está aquí, las pérdidas igual al delta P, que es mi cambio de presión, ¿verdad?, entre el peso específico. El peso específico también recordemos que lo tenemos que buscar de la tabla, ¿verdad?, del etilenglicol a 25 grados Celsius. Entonces me queda que la caída de presión, ¿verdad?, va a ser igual al peso específico, como lo tenemos aquí en esta ecuación, peso específico por las pérdidas por fricción. Entonces, peso específico del etilenglicol a 25 grados centígrados es 10.79 kilonewton sobre metros cúbicos multiplicado por HL, que son 6.52. Entonces, la caída de presión, que es lo que me está pidiendo el ejercicio, es 7.40 kilopascales, ¿verdad? Entonces, haciendo un repaso, recordemos que nos piden la caída de presión y para determinar la caída de presión debemos de saber las pérdidas por fricción. Para saber las pérdidas por fricción, entonces debemos de determinar qué tipo de flujo es. Para saber qué tipo de flujo es, vamos a hacer uso de la ecuación de Reynolds, ¿verdad? Determinar el número de Reynolds, determinar si el flujo laminar o turbulento. Como es turbulento, en este caso, ¿verdad?, nos vamos al diagrama de Moody para determinar el factor de fricción, ¿verdad? También recordemos, vámonos un poco más atrás, recordémonos que la velocidad es la velocidad promedio, que es simplemente la relación entre el caudal y el área. Recordemos que el radio hidráulico, ¿verdad?, es el área, la razón que hay entre el área y el perímetro mojado. El perímetro mojado son los lados que están en contacto, ¿verdad?, con los lados que están en contacto con el fluido. En este caso serían todos los lados del cuadrado más la circunferencia exterior del círculo, ¿verdad? Los 4 lados del cuadrado más la circunferencia del círculo. Este sería el perímetro mojado. Radio hidráulico, y con este radio hidráulico entonces ya podemos calcular y la velocidad, el número de Reynolds, rugosidad relativa y las pérdidas por fricción. Recuerden que cualquier duda me la pueden hacer llegar a través del correo electrónico o en el foro de consultas que tenemos en el campus virtual. Un saludo.